Muy bien. Entrando en el tercer módulo, vamos a entonces hacer, antes de entrar en la cuantificación judicial, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hasta ahora. Incapacidad laboral temporaria, artículo 208. Incapacidad del 0 al 50%, tenemos la provisionalidad, hasta que no, digamos, terminada la incapacidad laboral temporaria, que es al año, la provisionalidad por 60 meses. Ahí se paga, mientras dura la provisionalidad, se continúa pagando el artículo 208. Y la incapacidad, la indemnización por incapacidad, que es porcentaje IBM por porcentaje de incapacidad por 53, por índice de corrección, que surge de vivir 65 por la edad del trabajador. Entre 50 y 66%, la provisionalidad se paga como el 208, o sea, incapacidad laboral temporaria. La indemnización tiene la misma fórmula que el caso anterior, porcentaje IBM por porcentaje de incapacidad por 53 por índice de corrección. Originalmente se pagaba mediante renta vitalicia, tanto antes y durante el decreto 1694, a partir de la ley 2773, desaparece la renta vitalicia como mecanismo de pago y hay un pago directo. En este caso, además, hay un pago de una prestación de pago único adicional. Luego tenemos incapacidad total y permanente. Volvemos. Teníamos el monto original, que era 53, porcentaje IBM por porcentaje de incapacidad por 53 por índice de corrección, cuyo capital se ponía en renta vitalicia. Hoy ya eso se hace con pago único adicional. Todas las indemnizaciones que son porcentuales tienen un umbral, que es porcentaje de incapacidad, es 180.000 pesos por RIPTE por porcentaje de incapacidad. Luego tenemos la incapacidad por muerte, que es, aquí obviamente no hay porcentaje, 53, es IBM por 53 por índice de corrección, no puede ser inferior a 180.000 por RIPTE. También tiene la prestación de pago único adicional de originalmente 120.000 pesos más RIPTE. Todas tienen un 20% de porcentaje de incapacidad adicional. En el caso de muerte y de incapacidad total, no puede ser inferior ese 20% a un umbral de 70.000 pesos por RIPTE, tomando en cuenta el momento de ocurrencia del hecho. Y en el caso de la gran invalidez, a todo lo que vimos, tenemos una prestación adicional de 2.000 pesos que se actualiza por CIPA, es decir, cómo se actualizan las prestaciones del sistema jubilatorio argentino. Creo que hicimos un repaso rápido y concreto de lo que vimos hasta ahora. Ahora vamos al problema de la cuantificación judicial. Y ahí el primer problema que se nos plantea es si es necesario para establecer en un sistema de cuantificación judicial establecer un límite matemático a la discrecionalidad judicial. Esta es la pregunta que dio origen a las fórmulas matemáticas. Siempre es conocido el precedente Woto con Telefunken. Woto con Telefunken tiene la particularidad de que cuando la Sala Tercera con Woto Guibur hace la famosa fórmula Woto, es porque la Corte Federal había decretado con anterioridad la inconstitucionalidad de un fallo que no había establecido cuál había sido el mecanismo de cálculo por el cual el juez había llegado al número que estableció razonable. A partir de eso, infiere Guibur esta idea de que lo que la Corte pide es un mecanismo de cuantificación numérico, y es lo que finalmente se institucionaliza con en el precedente Woto con Telefunken, que era un precedente que se utilizaba básicamente en la ciudad de Buenos Aires, y algunos tribunales del interior del país utilizaban este mecanismo. ¿Qué era esto? Establecer un límite matemático a la discrecionalidad judicial. Les cito aquí a esta pregunta una idea en el precedente Marshall de 1984, que es importante porque la fórmula Marshall, que es igual, casi igual
a la fórmula voto, era la fórmula que había establecido el Superior Tribunal el Superior Tribunal de Córdoba para la cuantificación del daño en la provincia de Córdoba. Y allí, en Marshall, el Tribunal Superior de Córdoba establece un poco esta idea de establecer algún tipo de fórmula matemática como un mecanismo, más que de cuantificar, de establecer un criterio uniforme, porque en definitiva la elección de los parámetros de la fórmula son discrecionales. Lo que estamos haciendo es decir, si yo aplico una fórmula matemática para todos los casos, lo que estoy haciendo es resolver todos los casos de la misma manera y no queda sujeto a una discrecionalidad absoluta del juez que le toca resolver. Una de las cosas, y ahí hago un poco mi autocorrección, una primera lectura que hicimos todos con Aróstegui con Omega, fue la idea de que la Corte Federal cuestionó las fórmulas matemáticas. Y en realidad, lo que la Corte hizo no fue establecer la inconstitucionalidad de establecer fórmulas matemáticas, sino que lo que la Corte dijo que lo que no se podía decretar era la inconstitucionalidad de una regla, que era una fórmula matemática, como la fórmula matemática de la ley de riesgo, por otra fórmula matemática que hubiera establecido el juez, porque en realidad la comparación surgía de la discrecionalidad del juez de elegir los parámetros de una fórmula matemática distinta a la establecida por la ley. El que entendió esto fue Guibur, que después estableció Méndez, y en eso hay que reconocer que su criterio es acertado, en el sentido de que se puede mantener un sistema de fórmula matemática más allá de las observaciones que vamos a hacer después con relación al tema de las fórmulas matemáticas. La Corte de la Provincia de Buenos Aires sigue exigiendo, sin embargo, como doctrina legal vigente al momento de la fecha, por lo menos a la fecha en que hago esta grabación, que la inconstitucionalidad de la ley de riesgo se debe decretar mediante un sistema de fórmula comparativa, es decir, cuánto le da el juez en comparación a cuánto le da a la ley de riesgo para establecer si una norma es inconstitucional o no, y luego la Corte de la Provincia establece o tiene como doctrina legal la necesaria fundamentación del juez en la fórmula o cómo ha llegado al número a partir del cual decreta la inconstitucionalidad, de su propio número de reparación del daño a partir del cual decreta la inconstitucionalidad. Tema extremadamente controversial que todavía no ha tenido una definición, es cuando uno, sin utilizar una fórmula matemática, fundamenta las razones por las cuales va a establecer un número y finalmente establece un número definitivo sin fórmula matemática. Vamos entonces al problema de las fórmulas. La primera, decimos, la histórica, es el precedente Woto con Telefunken, que estimaba que la reparación de un daño material provocado por un accidente de trabajo debía ser reparado por un capital que, puesto a un interés del 6% anual, se amortiza en un periodo de vida útil que pueda calcularse a la víctima mediante extracciones mensuales similares a la pérdida del salario que corresponde en virtud de su disminución laborativa, y ahí tienen la fórmula matemática que era la que se utilizaba, aunque muchas veces reconozco, sobre todo en el pasado, se utilizaban simplificaciones de la fórmula matemática de Woto. El paso del tiempo y la tecnología han permitido que la fórmula matemática se cargue en un programa y que uno le aporte los datos al programa y que el programa automáticamente dé la fórmula, lo que simplifica la realización de una fórmula matemática de una cierta complejidad que muchas veces excede no la capacidad, pero sí el conocimiento o la práctica usual de los abogados. La fórmula Marshall, de la que hablábamos recién, que establece un criterio, como ustedes pueden leer aquí, similar al criterio de la fórmula Woto. En la provincia de Buenos Aires hay un precedente del año 1982. Fue la única vez que la Corte de la provincia de Buenos Aires estableció un mecanismo de cálculo matemático de reparación del daño, que es porcentaje de incapacidad determinado por salario, por tiempo faltante del trabajador para obtener su jubilación. Ustedes tienen un ejemplo en el PowerPoint que están viendo. Hago esta salvedad. El hecho de que sea de 1982
no le quita vigencia a la fórmula Aguirre, porque en el sistema de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, la doctrina legal de la Corte no tiene vencimiento temporal, de manera que en la medida en que la Corte no se expide en contrario de lo que dijo antes, la doctrina legal está siempre vigente hasta tanto no haya un pronunciamiento en contrario. Otro sistema que es matemático, que tiene que ver con un mecanismo de fórmula matemática, es el denominado punto por incapacidad. Muchas veces los abogados suelen preguntarnos en el tribunal o a los jueces, doctor, ¿cuál es el valor por punto de incapacidad que tiene o que aplican ustedes? Cuenta, vamos a decir que cuenta la leyenda, que el punto de incapacidad partía de cuando se estableció, cuando se comenzó con este sistema, que para establecer cuál era el 100% de la incapacidad, que era la muerte, la idea del punto por incapacidad, ¿cuál es? El 100% de la incapacidad de la muerte. Entonces, si es así, yo digo, ¿cuánto vale la reparación de la muerte? Y luego, si el porcentaje de incapacidad es menor, 10, 15, 20, lo que fuese, es un porcentaje de ese total. Y se dice que la idea era que el valor de la vida de una persona era equivalente, entiéndase que esto tiene que ver con un criterio, no es, a un departamento de 2 ambientes en la zona de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cuánto vale un departamento? Hoy, vamos a suponer que ese departamento vale 2 millones de pesos, entonces 2 millones de pesos era el valor muerte y el punto de incapacidad era un 1% por cada grado de incapacidad, sería hoy 20.000 pesos por punto de incapacidad, tengo 10%, 200.000 pesos. Aquí ustedes tienen algunos trabajos sobre Elena Hayton, sobre Gladys Álvarez y sobre Carlos Gregorio, sobre este problema. Carlos Gregorio no es un abogado, Carlos Gregorio es un matemático. La crítica, antes de entrar en el daño moral que están viendo en el PowerPoint, la crítica que se le hace, que yo le hago al punto de incapacidad y que cuando ejercía la profesión logré alguna sentencia favorable en este sentido, que una incapacidad puede ser mucho más grave que la muerte. Primero, porque la muerte es rezarse a quienes ya no a los hijos o a la mujer o a los padres de la persona que falleció, porque el muerto no hay manera de repararlo. Es decir, ahí lo que se repara es la ausencia de una persona, y esto es distinto a la incapacidad. Y una persona joven que tiene una incapacidad importante es mucho más grave como consecuencia. Recuerdan que al principio de la charla hablábamos de la reparación como el daño consecuencia. La consecuencia de la incapacidad es mucho mayor que la reparación de la muerte por ausencia. El daño moral o los gastos que implican reparables en el caso de muerte. De allí que el sistema de incapacidad o de punto por incapacidad es un sistema que tiene una deficiencia implícita, íncita, que lo hace poco aceptable. En Italia se utiliza un sistema que sería, podríamos denominar, ellos tienen 3 sistemas distintos, pero que podríamos denominar el punto flexible, es decir, aplican un sistema de punto por incapacidad, pero no es fijo, tiene un cierto grado de flexibilidad que tiene que ver con las condiciones particulares de la persona damnificada, y esto con la idea de reparar un poquito la dureza del sistema fijo de punto por incapacidad. Con el daño moral pasa, digamos, que lo que habíamos dicho ya con anterioridad, que lo que solía hacerse era adicionarse un porcentaje, que en el fuero laboral era muy habitual que fuese el 20%, un porcentaje del daño material se calculaba como daño moral. El 20% del daño material era el daño moral. En general, el daño moral, la jurisprudencia es bastante uniforme en casi todo el país, que el daño moral, en el caso de un daño a la persona, no es objeto de prueba. ¿Por qué? Porque no hay duda de la existencia de un daño moral por el hecho de sufrir un daño físico. Por supuesto que esto no en todos los casos es igual y que queda sujeto a la apreciación de cada juez. ¿Qué es lo que ocurrió luego de Aróstegui? Luego de Aróstegui, en la ciudad de Buenos Aires, la Sala Tercera de la Cámara Nacional del Trabajo, que había establecido la fórmula voto,
establece una nueva fórmula matemática que revé la fórmula matemática de Boto con la idea de adecuar la solución matemática a los presupuestos de la Corte Federal en el caso o que había establecido en el caso Aróstegui. Algunas cuestiones interesantes que establece el propio fallo. Con primer voto de Guibur, dice, ante todo es preciso dejar en claro que si se pretende llevar a cabo un razonamiento cuyo resultado sea un número, no hay modo alguno de llegar a ese resultado si no es por un medio de cálculo matemático. No es una afirmación menor, es una verdadera declaración de principios en cuanto al mecanismo de cuantificación del daño. Más aún, afirma el voto, este cálculo puede ser explícito, fundado en datos verificados y ordenados mediante un algoritmo previamente establecido y justificado, que es lo que él asume como válido, es decir, explicar claramente cuál es la fórmula matemática, o bien implícito y subconsciente a partir de datos vagos y cambiantes regidos por un criterio puramente subjetivo de contenido total o parcialmente emotivo. Esta es la idea de salir de un sistema de cuantificación discrecional sin fórmula matemática, donde el juez dice, bueno, a esto yo le pongo el número tal, y ahí lo que está diciendo Guibur es que este mecanismo subjetivo es de contenido total o parcialmente emotivo, además de que puede ser un exceso de discrecionalidad. Pero aún así, en la reparación del daño, Boto en Méndez se hacen algunas consideraciones sobre Boto, que en realidad es una consideración sobre la fórmula matemática. La primera cosa que dice Guibur es que es altamente improbable que la víctima le dé a la indemnización el uso supuesto en la fórmula. Es decir, recuerdan que en la fórmula decía, yo tengo un capital, lo pongo a interés y entonces todos los meses saco al 6% anual el equivalente de lo que yo perdería en el salario producto de mi incapacidad. Y dice, algo que es absolutamente cierto, lo más seguro es que según cuál sea la cuantía, la designa a pagar deudas, actualizar consumos postergados e intentar algún emprendimiento personal de corte lucrativo. Esta elección corresponde a la víctima y no es apropiado inferir en ella. El uso del capital supuesto por la fórmula de referencia no tiene otro objeto que facilitar el cálculo financiero del resarcimiento del daño en este particular aspecto. Hago una aclaración. En la Argentina, como vimos anteriormente, la Corte declaró la inconstitucionalidad de las rentas periódicas y demás. En los países más desarrollados, lo usual, y donde hay sistemas de seguridad social muy desarrollados, los sistemas, por ejemplo, los países nórdicos de Europa, el sistema tradicional de reparación del daño es mediante renta vitalicia. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen es que se corre este riesgo, que las personas somos iguales en todos lados del mundo y tenemos las mismas emociones y las mismas virtudes y los mismos defectos, tomen el dinero y se lo gastan en cualquier cosa. Entonces, como ellos dicen, como luego el sistema de seguridad social se tiene que hacer cargo de que le dimos la plata y se la malgastó, entonces se la vamos a dar un poquito todos los meses, cosa de que no corramos el riesgo de que él malgaste su dinero. Pero claramente esto no es algo que esté en la cultura argentina. Lo segundo es, la segunda observación es muy fuerte y es cierta, que el salario del trabajador no sufre una quita como consecuencia de la incapacidad. El trabajador puede seguir cobrando la misma suma de dinero y además puede seguir trabajando después que se jubiló. Por eso él eleva la edad tope a 75 años. Otros aspectos, que antes de cumplir las previsiones de la fórmula o el algoritmo, el ingreso disminuya o desaparezca. La certeza de la cuantía de lucro cesante de un trabajador. Es posible que, como digo, que siga trabajando y que no tenga pérdida de dinero, la posibilidad de pérdida del empleo. Y, por cierto, la mayoralia, cuando la edad de la víctima es menor y por tanto son más probables en su conjunto las eventualidades favorables que las desfavorables. Es decir, cuando yo tengo una persona de 20 años, tengo menos probabilidad de saber qué es lo que va a ocurrir con esa persona. Y el salario de esa persona a los 20 años, seguramente, si él tiene un desarrollo profesional razonable, va a ser muy inferior que cuando tenga 40, 45 o 50 años, que tal vez, suponiendo que permanece en la misma empresa, tenga un crecimiento de carácter profesional en su empresa y tenga un salario mucho mayor. Sin embargo, yo he cuantificado el daño y he establecido la fórmula matemática con una reparación a una época determinada
de su vida. Y en esto me parece importante hacer una salvedad que quiero hacer yo, que creo que la tengo en el PowerPoint más adelante, y es, pero la anticipamos, y es, un poco es esto, que la conclusión de Guibur Méndez es cierto. Todas estas fórmulas son meramente conjeturales, y esas fórmulas conjeturales asientan el alia en la medida en que la persona tiene una menor edad, es decir, la posibilidad de que algo sea absolutamente diferente a lo que parece es mucho mayor. Cuando doy cursos abiertos y tengo la posibilidad de interactuar, siempre pongo el ejemplo de un muchacho que a los 16 años era antisocial, lo echaban de todos los colegios, tenía problemas de relación, tenía muchos problemas de relación con sus docentes, en particular si eran mujeres. Entonces uno dice, bueno, este personaje es un personaje que tiene una proyección poco interesante. Ese personaje es Einstein, es decir, la fotografía de un momento de la vida de él no tiene nada que ver con lo que él representó después en el mundo de las ciencias duras con posterioridad. Acá está la fórmula Méndez, que es una fórmula similar a la fórmula Woto, extiende a los 75 años el plazo, baja el interés al 4% y establece que el ingreso a computar es como edad tope a los 60 años, porque él cree que es el momento en el cual la persona ha llegado al máximo de su capacidad económica. Ahora, ¿cuál es el déficit de la fórmula Méndez? La fórmula Méndez es muy imaginativa, seguramente ustedes podrán ingresar a uno de los tantos blogs donde se puede poner los datos y que el sistema automáticamente calcula calcula el resultado de la fórmula. Es que a esta fórmula, que es de carácter matemático, que parece ser estable, hay que adicionarle una suma de daño moral. Ahora, para el daño moral no tengo fórmula matemática, y por lo tanto el daño moral se toma totalmente, una suma totalmente discrecional del juez. Podría ser el 20% del daño material, pero no deja de ser un criterio discrecional del juez. Con lo cual, lo que es aparentemente objetivo de la fórmula matemática en la cuantificación del daño material se torna discrecional en el caso del daño moral, y al ser discrecional una parte de la reparación del daño, torna discrecional la totalidad de la reparación del daño. Y acá voy a algunas de las observaciones personales. La primera es la elección de los algoritmos de la fórmula. Y acá un autor de la escuela megárica, que eran expertos en argumentación, Eubúlides, decía: 2 granos de trigo son un montón a sus alumnos. Y ellos decían: no, maestro. Entonces él iba agregando hasta que llegaba a 10, 11 o 12. En algún momento, al agregar los granos, alguien decía: sí, eso es un montón, y otro decía: no, eso no es un montón. ¿Por qué? Porque hay cosas que son muy claras, que son blancas o negras. Ahora, hay aspectos que son muy difíciles de poder explicar o de poder justificar de manera objetiva. ¿Por qué los 60 años de la fórmula? ¿Por qué los 75 años de la fórmula? Son absolutamente discrecionales. Es cierto que las fórmulas matemáticas se han hecho una costumbre judicial. Y aquí ustedes tienen una cita de Bachelard que cita a Bergson con esta idea de que las personas tenemos una tendencia conservadora en cuanto a nuestras ideas, es decir, algo que nos sirve, no nos cuestionamos si eso es bueno o es malo. Como nos sirve, lisa y llanamente lo utilizamos sin ser lo suficientemente críticos sobre la validez de eso que estamos utilizando. Una crítica también que a mí me parece importante hacer, y que tal vez es la crítica más importante que yo he efectuado a la ley, que Horacio Sic la ha reconocido, me ha citado en sus libros, es que las fórmulas matemáticas, por su rigidez, son, acá el módulo dice injustas, vamos a poner inequitativas.
Al ser rígidas, sí, son iguales para todos, pero el problema es que no todas las personas somos iguales. Entonces, utilizar un mismo mecanismo de reparación con un método matemático para todos igual significaría, partimos del presupuesto de que todas las personas son iguales, pero todas las personas no somos iguales. Por otro lado, las fórmulas matemáticas basadas en el salario son profundamente injustas. En la idea que ustedes tienen en el PowerPoint, es una idea, como verán, es muy vieja porque los salarios ahí ya, los 10.000 ya hoy no es un salario tan interesante, pero si yo tomo como base el salario para la fórmula matemática, le voy a terminar pagando menos al que cobra menos y más al que cobra más. Ahora, la persona que cobra salarios menores es la que viaja en colectivo, pinta la casa, hace los arreglos de plomería en su casa o albañilería, corta el pasto, es decir, el que utiliza su cuerpo como herramienta más habitual en sus relaciones tanto de trabajo como de vida. La persona que cobra salarios mayores es usual ya, antes de sufrir el accidente, que tenga el plomero, el jardinero, con lo cual la reparación de ese daño consecuencia es mucho más insuficiente cuando una persona cobra una remuneración menor, porque la indemnización es menor en base a su salario, pero la consecuencia, el daño consecuencia del que hablábamos al principio, es mucho mayor que para una persona que tiene un salario mayor, con lo cual establecer fórmulas matemáticas basadas en el salario tiene un componente implícito o un presupuesto a partir del cual se parte, que es francamente equivocado. ¿Qué introdujo la Corte? La Corte en Aróstegui toma los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y introduce el concepto, primero, de reparación integral del trabajador, es decir, no solamente el daño consecuencia vinculado con su trabajo, sino el daño consecuencia vinculada con la totalidad de sus actividades sociales, deportivas y culturales. Y introduce, asimismo, como módulo de reparación para el caso de un trabajador, el problema de la pérdida de chance. ¿Por qué? Porque como el propio fallo lo dice, se ha dejado de destacar que en el ámbito del trabajo incluso corresponde indemnizar la pérdida de chance cuando el accidente ha privado a la víctima de la posibilidad futura de ascender en su carrera. Entonces, ¿qué es lo que dice el fallo? Que la sola fórmula matemática es insuficiente, que la comprensión del ser humano debe ser plena, que debe incluir otros aspectos independientemente de los laborales, e introduce un concepto del existencialismo filosófico, cuyos expositores más importantes son Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Ortega y Gasset en la Argentina, Herrera Figueroa, e introducen el concepto de proyecto de vida como módulo central de la reparación del daño. ¿Qué es el proyecto de vida? El proyecto de vida es cuando el daño como consecuencia me afecta mi posibilidad de elegir. El proyecto de vida lo que dice es, o lo que tiene en cuenta es, no es las consecuencias a todo lo que dijimos, al trabajo y demás, pero sobre todo, además de la consecuencia en el trabajo y las consecuencias hoy inmediatas en mi vida de relación, en la limitación que yo tengo a futuro de decidir la posibilidad de desarrollar mi proyecto de vida tal cual como lo hubiera previsto. Es decir, trabajador que se queda sin piernas o que ha perdido una pierna, cuánto lo afecta en su proyecto de vida esa pérdida o no, o esa lesión en una pierna o en un brazo o donde fuese. La idea del proyecto de vida es, que lo expresa muy claramente en terminología muy sencilla Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, es: yo tengo una enorme cantidad de opciones tengo una cantidad de opciones para elegir. Ahora bien, la vida consiste en elegir esas opciones para mejorar. Cuando el daño físico me limita esas opciones, esa elección de opciones, eso es un daño reparable y es el daño más importante en la reparación. No obstante lo cual,
Todo sistema de evaluación del daño es una ficción basada en una realidad proyectada a futuro que no solo es irreal, sino sustancialmente improbable. Volvamos al caso de Einstein. Nadie hubiera pensado a los 16 años que Einstein cambiaría el mundo de la física. Seguramente, cuando yo era muy joven y viajaba en el transporte público desde mi casa a la universidad, a nadie se le hubiera ocurrido ni que hubiera llegado a juez ni que estuviera en este momento grabando este video. Es decir, es más, ni siquiera yo me había planteado en aquel momento la posibilidad de llegar a juez. Uno tal vez llegaba a la posibilidad de llegar a abogado y poder ejercer la profesión. La posibilidad real, si en ese momento me hubiese ocurrido algo, era muy improbable poder hacer la proyección de lo que fue mi vida a lo que efectivamente me ocurría en ese momento. Por lo cual el juez cuando falla, falla en base a los datos recolectados del hoy, que no necesariamente tienen que ver con lo que en el futuro es lo que acontezca. De allí que todo esto es una construcción ficticia que, como todo conocimiento jurídico, tiene un siendo constitutivamente práctico, no tiene por objeto la contemplación de una esencia inteligible, sino la finalidad es dirigir o valorar con mayor o menor precisión y rectitud a la conducta en la que aparece comprometida la justicia. Y de modo tal que ese acto de prudencia, ese prudencial decidir, debe ser lo que se debe tener en cuenta para establecer la cuantificación del daño judicial. Y finalmente ingresamos al problema de la responsabilidad solidaria de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Una solución de equidad jurisprudencial. El problema central que se planteaba en el viejo sistema de la ley de riesgo, que en principio, salvo que se declare la inconstitucionalidad, ha sido corregido por la 26773, además porque la 26773 le permite al empleador tomar un seguro por la diferencia, es que en el viejo sistema, hasta el decreto 1694 inclusive, el empleador no tenía cobertura por la reparación del Código Civil. Entonces, lo que ocurría que era la aseguradora reparaba en los términos del contrato de seguro y el resto el empleador lo tenía que poner de su bolsillo. No había otra manera porque no podía transferir en un seguro la posibilidad de cubrir su seguridad patrimonial. Y de allí que se elaboró toda una idea que básicamente desarrolla la Corte en el precedente Torrillo con Gulf Oil Argentina. Ahí ustedes tienen otro conjunto de fallos donde la Corte estableció, la Corte Federal, y allí está el voto de la Corte de Provincia donde toma el precedente de la Corte Federal, que cuando las aseguradoras de riesgos no cumplían con sus obligaciones de obligar al empleador a cumplir con las reglas de higiene y seguridad industrial, debían ser o podían ser solidariamente responsables en la indemnización del Código Civil porque le cabía la aplicación del artículo 1074 del Código Civil por dolo de omisión, es decir, por un dolo de omitir una conducta querida o debida, y así se obligaba a las aseguradoras de riesgo a reparar solidariamente con el empleador las indemnizaciones que se estableciesen en exceso de la ley, de la evaluación legal establecida en la ley de riesgo. Bien, con esto finalizo la exposición, espero haber sido lo suficientemente claro. El PowerPoint es bastante extenso, con la idea de que ustedes tengan una serie de referencias conceptuales importantes, como para luego, por supuesto, poder estudiar cada uno de los supuestos y ver cómo evoluciona su trabajo y cuáles son los planteos que ustedes quieren realizar en una eventual presentación judicial. Muchas gracias, les agradezco que hayan participado de este seminario y hasta la próxima.